México desde siempre ha sido un país influyente en el mundo, pues se le considera un país con un gran peso en las 4 regiones del continente: en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, al igual que en el resto del mundo. El país en sí es un país fuerte en la región influyente, aunque muchas personas niegan este hecho o no quieren aceptarlo. Y la verdad es que existen factores que deben ser analizados para poder medir el poder que México proyecta en el planeta entero. El poder de México en el mundo. Economía. México es la economía número 15 más grande del mundo, superando a países con fuerte peso en sus respectivas regiones, como Indonesia, Turquía, Países Bajos, Suiza, incluyendo Arabia Saudí, y en paridad de poder adquisitivo es el número 11 por encima de los siguientes países: España, Corea del Sur, Irán, Egipto, incluso es mayor que Canadá e Italia, considerando que estos últimos son 2 de los países con mayor peso en el mundo. Esto hace de México una de las economías más poderosas del mundo, al superar a estas naciones y competir con otras. Exportaciones y comercio con el mundo. Aunque el comercio exterior es competitivo, México ha sabido sacar partido de sus fortalezas y ser líder en diferentes rubros a nivel global. Aunado a ello, el país cuenta con una situación geográfica estratégica. Cuenta con 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, pero también tiene 11.000 kilómetros de costa, lo que facilita la logística con Asia y Europa. México es uno de los países con más tratados de libre comercio, con un total de 12 acuerdos que engloban a 46 países, así que la oportunidad de intercambio comercial es enorme. En términos generales, México concentra una fuerte ventaja en la exportación de productos de la industria automotriz, maquinaria general y equipo industrial, instrumentos profesionales, científicos y de control. México, potencia exportadora. La relevancia que tiene México como país exportador, situándose en la actualidad como país número 12 de exportador a nivel mundial, según datos de la OMC, y la principal potencia exportadora en Hispanoamérica. Su ubicación geográfica, su economía y mano de obra lo han hecho competitivo, además de los acuerdos internacionales con las principales áreas económicas. Idioma español y poder demográfico. México es el país más grande de habla hispana. El país es el mayor hablante de este idioma, tanto es así que 1 de cada 10 personas que hablan el español en el mundo es mexicano. El español es el segundo idioma más hablado en el mundo después del inglés, un idioma tan importante como el español, que tiene a uno de los países más grandes del mundo como México, como el mayor país hispanohablante, demuestra el peso de una nación tan grande e importante en la preservación de este hermoso idioma. México seguirá siendo el país con más hispanohablantes en 2060. El estudio constata que por razones demográficas el porcentaje de población mundial que habla español como lengua nativa está aumentando, mientras que la proporción de hablantes de chino, inglés y francés desciende. México, con una población de 132 millones de personas, es un país muy poblado y presenta una moderada densidad de población, 66 habitantes por kilómetro cuadrado. El país es ya la nación número 10 más poblada del mundo, superando a Japón. Esto a su vez beneficia a la mano de obra y acelera el proceso de producción de un país, al mismo tiempo que permite que un país tenga un mayor poder de consumo con una población joven y una mano de obra bastante calificada y de calidad. Hace de México una potencia demográfica que produce y exporta al mundo, pues los mexicanos son el motor que mueve a este país. Política. México es la democracia más grande de habla hispana. El país es gobernado actualmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, posiblemente el presidente más popular de la historia de México, ya que en las últimas elecciones su victoria fue un triunfo arrasador. En la era actual de la política mexicana contemporánea y latinoamericana, la política mexicana en sí es vista en Latinoamérica como un eje de influencia diplomática, al ejercer un papel preponderante no solo en Latinoamérica, sino en todo el continente. López Obrador es un político superior a los demás líderes de Latinoamérica. Es el político dominante de la región. Su victoria y su política han sido temas importantes en los medios extranjeros,
porque gobierna uno de los países más grandes del mundo y está a cargo de una nación importante, por el volumen de su economía, cultura y política. En el bloque más poderoso del mundo, México es parte del bloque económico más poderoso del mundo, denominado TEMEC o UNSCA, un bloque económico del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Está conformado por 3 países de América del Norte: Canadá, México, Estados Unidos, en una mayor integración de los países. México ha aumentado su presencia en la aldea global al estar entre los grandes países de América del Norte. Papel importante dentro de la globalización. El papel de México en el hemisferio, la globalización económica y el compromiso con los organismos y las instituciones multilaterales. La ambivalencia frente a Estados Unidos refuerza el papel de México en el mundo, su compromiso hacia América Latina, la superficialidad del multilateralismo mexicano, al igual que la atención y comprensión de los principales desafíos del escenario mundial. Presencia global. La participación mexicana en operaciones de mantenimiento de la paz se ve reforzada por la llegada de México a la ONU. México es un país que ha venido reforzando su presencia en los organismos internacionales, como en la ONU, la Organización Mundial de la Salud y próximamente en la Organización Mundial del Comercio. Ahora el país ha pasado de ser una nación sin protagonismo entre los grandes países a una nación que tiene injerencia dentro de los asuntos mundiales. Esto refuerza el poder de la diplomacia mexicana en el mundo. Esto demuestra el grado de la disposición y la dirección en que los mexicanos estarían dispuestos a moverse en una política más activa frente al mundo, en una contienda contra los grandes países. México presta atención a Asia que a cualquier otra región del mundo. México siempre ha visto a China como un competidor imparable que produce exactamente el mismo tipo de productos manufacturados, baratos a una pequeña fracción del costo. El país se coloca como un importante rival para la China al fabricar casi los mismos productos de manufactura. Por primera vez en una década, México se ha convertido en un creíble competidor de China. En la guerra comercial de Estados Unidos contra China, México logró destronar a China como el mayor socio comercial del país norteamericano. El país actualmente ha entrado a la guerra comercial con China al disputarse el mercado estadounidense. Poder militar. México cuenta con uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Dentro de las naciones militares, el país se destaca por tener las fuerzas terrestres, marítimas y aéreas más prominentes de la región. El país cuenta con una de las industrias militares más importantes del mundo, al abastecer y proveer todo tipo de armas a nuestras Fuerzas Armadas mexicanas. Estas han emprendido diversas misiones de carácter internacional alrededor del mundo. Esto le otorga un gran prestigio al ejército militar mexicano. Cultura. México ha hecho de la diplomacia cultural el arma más poderosa de México. El país atraviesa un momento de esplendor creativo innegable. Quizás sea momento de recoger la siembra y cultivar más allá, apostando por una diplomacia cultural decidida, coordinada, sólida y de Estado. El país es un fuerte exportador de cultura, la cultura mexicana de las más ricas y variadas del mundo. La cultura mexicana ha rebasado fronteras, la música, tradiciones, deportes, gastronomía, entre otros han inundado diversas regiones del mundo. En Europa, Asia, pasando por Oceanía, atravesando el Pacífico para llegar a América, en donde la cultura del país azteca se ha extendido por toda la región, además de Europa, donde esta ha sido adoptada como propia. En conclusión, México es un país que en las últimas décadas ha venido ejerciendo su poder e influencia en el mundo, ya sea a través de su cultura, economía, política. Esto hace imposible que pase desapercibido en un mundo globalizado. Solo que muchos no lo quieren admitir, pues se trata del país madre de las culturas mesoamericanas, el país que se ha enfrentado a las grandes potencias y en la actualidad lo sigue haciendo, el país más antiguo del continente, un país lleno de gigantes cuyo futuro lo hace vislumbrar y determinar entre los grandes porque está llamado a ser la quinta economía en un futuro no muy lejano. ¿Crees que México en la actualidad es ya una potencia a considerar por estos y otros muchos factores? El país es una nación influyente en el mundo. Si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete al canal.